EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Muéstrame una mujer, muéstrame un hombre de oración y será capaz de todo. Es una frase de San Vicente de Paúl y sin duda alguna la primera pregunta que muchas de nosotros nos hemos formulado es ¿qué es la oración? ¿Qué es orar? Entonces, si bien a lo largo de la historia muchas personas, muchos santos, muchos teólogos han hablado sobre el tema, en esta ocasión quise traer a colación las palabras de dos santas que admiro profundamente, Santa Teresa de Ávila y Madre Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Ávila, al momento de hablar de la oración, ella dice, orar es un hablar de amistad con aquel que sabemos nos ama. ¿Qué es la oración? Es hablar de amistad con aquel que sabemos nos ama. Y ustedes ven ahí que la palabra hablar la puse un poquito más oscura porque va a tener una relevancia dentro de esta respuesta que Papá Dios nos quiere dar en torno a la oración, a qué es orar. Y la Madre Teresa de Calcuta dice lo siguiente, orar es ponerse en manos de Dios, a su disposición y escuchar su voz en lo profundo de nuestros corazones. Entonces, mientras Santa Teresa de Ávila afirma que la oración es un hablar de amistad con aquel que sabemos nos ama, Madre Teresa de Calcuta dice que la oración es escuchar la voz de Papá Dios en lo profundo de nuestro corazón. Por eso ahí hay dos palabras claves, hablar y escuchar. ¿Y eso cómo podría resumirse en una sola palabra? Que la oración es un diálogo. Y la palabra diálogo desde su etimología significa dos palabras. Es decir, hay alguien que escucha y hay alguien que habla. Pero llega un momento de la conversación donde se intercambian esos papeles. El que estaba escuchando pasa a hablar y el que estaba hablando pasa a escuchar. Por eso un diálogo nunca será un monólogo, es decir, nunca será solo hablar o solo escuchar, sino que se necesita un papel activo tanto dentro de la escucha como dentro del hablar. Sin embargo, en el marco de la oración, siempre será más importante escuchar. ¿Por qué? Por aquello que dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 19. Sé pronta para escuchar y lento para hablar y para enojarse. Escucha bien esto. Sé pronta para escuchar y lenta para hablar y para enojarse. Pero no nos digamos mentiras, mujeres, aquí estamos entre confianza. Cierto que en la vida cotidiana hacemos lo contrario. Somos más prontas para hablar y para enojarnos y más lentas para escuchar, ¿cierto? Pues la invitación que hoy Papá Dios nos hace es a que seamos más prontas, más activas al momento de escuchar. Por eso María es considerada la mujer de la escucha. ¿Por qué? Porque si estudiamos la vida de María desde las Sagradas Escrituras, descubrimos que María habló muy poco. Es más, los estudiosos de las Sagradas Escrituras afirman que la voz de María aparece tan solo 7 veces en las Sagradas Escrituras. Y uno dice, ¿cómo? ¿Tan solo 7 veces? ¿Y una mujer? ¿Cómo es de habladora? Pues sí, porque para María era más importante escuchar que hablar. Ella se deleitaba en la presencia del Señor. Y dice el Evangelio según San Lucas que todo lo que escuchaba de parte de Papá Dios lo guardaba en el corazón. Por eso esta frase de la Madre Teresa de Calcuta, el fruto del silencio es la oración. ¿Esto qué significa, mujeres? Que un paso fundamental para poder llevar una vida de oración es aquietar nuestra mente y nuestro corazón. Y no falta la que ahí en su interior se está diciendo aquietar. Y uno cómo aquieta la mente. Y uno cómo aquieta el corazón con todo lo que hay que hacer. No. ¿Qué tal si vamos guardando en el corazón
que la oración es un diálogo que implica hablar y escuchar. Y otra de las preguntas que surge o que yo me he formulado es, ¿cómo escuchar a Dios? ¿Cómo escuchar a Dios? Es que hay gente que dice, pero es que yo escuché que Dios me dijo, ¿y cómo lo hace? ¿Será que es que yo estoy sorda o qué? Pues Dios es infinitamente creativo. Incluso el primer atributo que aparece en la palabra de Dios en relación a Papá Dios es creó. Es decir, que una de las características fundamentales de Papá Dios es su creatividad. Y Él se vale de cualquier cosa para hablarle a su pueblo. Sin embargo, aquí traigo como a colación o a membranza algunos de los canales o algunos de los medios por los cuales Papá Dios habla a su pueblo, habla a su iglesia, nos habla a todas nosotras. Nos habla a través de la creación, del cielo, de las flores, del mar. Incluso San Ignacio de Loyola cuenta una experiencia muy linda, y es que en cierto momento él iba caminando por un jardín y había un ramo de rosas espectaculares, y que entonces él fijó su mirada en esas flores, pero de manera especial en una de ellas, y la veía con un rojo resplandeciente y era grande, era hermosa, y que él se quedó extasiado con la belleza de esa flor, que pasaron varios minutos y él miraba esa flor y no podía dejar de mirarla, y que después de esos minutos de contemplación, él le dijo a la flor, ¡ay, ya déjame de gritar que Dios me ama! Qué bueno que nosotros podamos ser como San Ignacio, que a través de la creación descubrimos cómo Papá Dios nos habla de su infinito amor. Otra de las maneras que Papá Dios emplea para hablarnos a través de los otros, a través de estos momentos. En cuántas ocasiones Papá Dios no se ha valido de una charla, no se ha valido de un consejo, no se ha valido de una conversación cotidiana con una buena amiga o con un buen amigo para dar respuesta a nuestras preguntas, para ayudarnos a encontrar la solución a una decisión que tenemos que tomar. Entonces Él también se vale de los otros para hablarnos al corazón. De ahí lo que dice el Papa Francisco: en el encuentro con el otro emerge Dios. Otra de las maneras en las que Él nos habla, en el silencio. Entonces, cuando uno de verdad abre su corazón y dispone sus oídos, Papá Dios acontece. Papá Dios nos habla en lo profundo de nuestro interior. Esta sí que es una de las vías directas con las cuales Papá Dios me habla: la música. Díganme si uno no escucha una canción y es inevitable no llorar, o como Amparo Grisales, erizarse, ¿cierto? Hay canciones que, por ejemplo, a uno le traspasan el corazón y uno dice, esa canción me la está dedicando Papá Dios. Es inevitable no experimentar la presencia del Señor ahí. Entonces también la música. Y sin duda alguna, la fuente principal por la cual Papá Dios nos habla y podemos escuchar su voz es a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia. Y refuerzo esto de las Sagradas Escrituras con dos expresiones, una de ellas de San Ambrosio y otra un texto bíblico. San Ambrosio dice: a Dios hablamos cuando oramos, y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Eso dice San Ambrosio. Y en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 2, nos dice: en el pasado Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas en muchas ocasiones y diversas maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra hecha carne? Jesucristo, ¿cierto? Entonces el Señor se vale de las Sagradas Escrituras para hablarnos al corazón. Como dice el Salmo 119 en el versículo 5, la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y faro en nuestro camino. Es el martillo que taladra la roca, dice el profeta Jeremías. Entonces, si de verdad queremos escuchar la voz de Dios, si hay un momento en el que necesitamos discernir, es decir, distinguir aquello que Papá Dios quiere para nuestras vidas, la fuente principal van a ser las Sagradas Escrituras.
Y sé que pueden surgir muchas preguntas al respecto. Por ejemplo, Diana, pero es que yo muchas veces me acerco a las Sagradas Escrituras y no entiendo nada. O sea, salgo igual como entré. Y hay una frase que siempre me gusta repetir al respecto, y es que no te preocupes por lo que no entiendas de las Sagradas Escrituras. Preocúpate más bien por aquello que entiendes y no pones en práctica. ¿Cómo les quedó el ojo? Preocúpese por aquello que usted siente que hoy el Señor le está diciendo al corazón, aún cuando la saca a la zona de confort. Debemos preocuparnos por eso. Y no nos debemos preocupar por lo otro, porque el Señor nos promete que su Espíritu Santo nos regalará la claridad para poder entender en su momento aquello que Él nos quiere decir a través de ese texto en puntual. Pero si al momento de acercarnos a la palabra de Dios, a través del Evangelio del día, a través del Salmo del día, a través de la primera lectura del día, y sabemos que esa palabra llega a lo profundo de nuestra realidad concreta, preocupémonos si lo estamos escuchando, pero no lo estamos poniendo en práctica, porque ahí estamos cometiendo un acto de desobediencia. Debemos orar no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que nosotros escuchemos a Dios. Ora no hasta que Dios te escuche, sino hasta que nosotros escuchemos a Dios. Porque lo repetimos una y otra vez cada que participamos de la Eucaristía. Una sola palabra de Él bastará para sanarnos. Una sola palabra que escuchemos de Papá Dios bastará para sanarnos. Porque bien lo dice el salmista, Él sana los corazones rotos y venda nuestras heridas. Y Él es capaz de hacer lo que prometió que haría. Amén. ¿Quién es capaz de hacer lo que prometió que haría? Papá Dios, Jesús.